El Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy el Señor tiene un mensaje para nosotros que yo sé que se va a hacer de bendición. Dios va a hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, con el único propósito de que nosotros podamos ser felices de todo lo que Él nos ha dado. Esperamos en el Señor que este mensaje sea de bendición y traiga a su alma, a su vida, la felicidad que usted necesita para usted. Que Dios los bendiga, los ayude y vamos a escuchar el mensaje de parte de Dios. Regreso en unos momentos. Ok, mis queridos hermanos, esta mañana vamos a hablar acerca de no perder lo que Dios te dio por una mala decisión. Dice la palabra bendita de Dios en Génesis capítulo 2, el verso 8 al 9. Ahí está. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces nosotros tenemos la oportunidad, muchos de nosotros tenemos la oportunidad de poder tener la bendición de Dios, de que Dios haya plantado un huerto para nosotros, nos haya traído el gozo, la felicidad, la salud, la alegría y todas esas cosas que hacen al ser humano feliz. Todas las cosas que nosotros podemos gozar de la presencia del Señor, porque Dios en su infinita misericordia, hermanos, tuvo a bien hacer lo mejor para sus hijos. Dios siempre ha querido lo mejor para su pueblo. Por eso le hizo un mundo maravilloso, por eso le hizo un mundo de felicidad, un mundo lleno de alegría, un mundo, hermanos, en donde no hacía falta nada. Y le dijo, gracias a Dios, y le dijo, todo esto es para ti, para que lo goces, para que lo disfrutes, para que tú te puedas mover y hacer lo que tú quieras en la vida. Solamente no puedes comer del árbol de ciencia del bien y del mal. Y Dios, hermanos, nos requiere de nosotros algo, y eso es algo que nosotros vamos a aprender durante las próximas predicaciones. Voy a pedirle a los predicadores que prediquen acerca de qué quiere Dios de ti. Porque Dios demanda de nosotros una sola cosa, hermanos. Una sola cosa demanda a nuestro Dios de nosotros, y es que le hagamos caso, y es que le obedezcamos. Es todo. No es gran difícil cuando Dios no puso en nosotros una carga pesada que nosotros no podíamos llevar. Adán, Eva le dijo, ustedes pueden comer de todos los árboles, son suyos, no hay problema, pero del árbol que está en medio del huerto, el árbol del bien y del mal, no se acerquen a él. Dice que también plantó el árbol de vida. Y cuando Dios planta el árbol de vida y el árbol del bien y del mal, nos pone a nosotros a que hagamos una decisión en nuestras vidas para ver qué es lo que nosotros deseamos y qué es lo que nosotros vamos a decidir por nosotros, qué es lo que vamos a comer. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Dios puso a Adán y a Eva en ese lugar, y que cuando Él lo puso, hermanos, lo puso para bendecirlo, lo puso para darles lo que ellos necesitaban, lo que ellos querían, lo que todos podemos gozar, y le hizo lo mejor. Hay algunas teorías y tradiciones al respecto de algunos que dicen ¿en dónde estaba el huerto del Edén? Algunos dicen que estaba en Irán, otros que estaba en Irak, en donde estuvo Babilonia, pero los rabinos judíos dicen que el huerto del Edén estuvo en Jerusalén. Las pruebas, yo estoy de acuerdo con eso, porque una de las pruebas más grandes que se encuentran en Jerusalén es que ahí se encuentra la piedra del fundamento. La piedra que Dios puso cuando fundó este mundo, la estableció en ese lugar, todavía existe. Así es que creemos que ahí era el lugar del Edén. Creemos, hermanos, en la palabra bendita del Señor,
Y dice que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida. Fíjense ustedes, hermanos, que en el árbol de la vida no dice la palabra de Dios que Eva, Adán se acercaron allí. ¿Por qué los seres humanos somos tan así? Que siempre nos inclinamos a buscar lo malo. Siempre lo malo es muy llamativo, hermanos. ¿Son conscientes de eso? ¿Son conscientes de eso? Es muy llamativo. Imagínense ustedes, yo fui a ver la película de Indiana Jones y les he contado que ni siquiera fui al baño. ¿Qué película me tenía atraído? Pero hermanos, no es así a veces cuando hay algo que es muy atractivo, que no nos va a beneficiar, y hay algo que sí nos va a beneficiar, pero que requiere de nosotros entrega. Si en lugar que nosotros pudiéramos ver esa película que tanto deseamos y que estuviéramos ahí atentos durante 2 horas, si ese tiempo nosotros dedicáramos nuestra vida para la oración y buscar de Dios, sería una cosa diferente, pero eso no sucede. El hombre está inclinado al mal. Aquí podemos decir que hay 2 opciones. Tienes un árbol que solo es bueno y tienes un árbol que es malo y es bueno. No hay manera de que te equivoques. Y si tuvieras que apostarle o si estuvieras que apostarle a este árbol de una manera directa al árbol de vida, de seguro que tenías garantizada el triunfo y la victoria. Y también dice que había otro árbol. Puede ser que le apuestes y ahí no ganes nada. No hay ninguna garantía que puedas ganar algo en ese árbol. ¿A cuál de los 2 le apostarías tú? ¿A cuál de los 2 tú le dirías, voy por este? ¿Por qué? Es porque Eva se inclinó a ir a ese árbol. ¿Y por qué es que ella perdió todos sus privilegios que tenía como hija de Dios en el huerto? La felicidad, el gozo, la paz, la tranquilidad, todo lo que Dios había preparado para ellos. Bueno, hermano, es que la diferencia con el árbol de ciencia del bien y del mal no es que todo sea malo. El problema que es la mitad y la mitad. Y continúa diciendo Génesis. Dice, y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Repito, y también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de ciencia del bien y del mal. ¿Cuántos hombres, cuántas personas hay en el mundo que andan buscando la felicidad, pero no la hallan? ¿Cuántas personas quisieran hacer el bien, pero no pueden? Ahí hay un problema grave, hermano. Y el problema no es que el humano no tiene la capacidad entre el bien y de conocer el bien y el mal. No tiene a veces esa capacidad. Casi siempre los seres humanos hacen lo malo. ¿Qué es lo primero, las primeras palabras que se le dice a un niño cuando empieza a caminar? ¿Se acuerdan ustedes cuáles son las primeras palabras? No. Esas son las primeras palabras. No, no toques ahí, no toques allá, tratándolo de librar de todo lo que lo puede perjudicar. Curiosamente, los niños siempre van a ir ahí. Como los seres humanos siempre andamos buscando las cosas malas. Claro, hay hombres que han buscado las cosas buenas, en la Biblia lo encontramos. Necesitamos, hermanos, una guía, necesitamos una instrucción que nos enseñe únicamente lo bueno. Eso es lo que necesitamos. Algo que nos enseñe únicamente lo bueno. Nosotros estamos expuestos al bien y al mal porque ese fue lo que escogió nuestros padres. Eso lo escogieron. Y muchas veces nosotros vemos que aún nuestros padres carnales escogieron lo malo y no lo bueno. Eso, lo que nosotros necesitamos es algo que nos guíe solo a lo bueno. Pero ¿saben qué? Cuando se ofrece lo bueno, la gente no lo quiere. En la iglesia Su Gran Alabanza les animamos, les recordamos, los probamos, les decimos,
Los ponemos de pie para que expresen lo que han aprendido en la palabra de Dios. Queremos que ellos se ejerciten en lo bueno. Pero la gente empieza 1 o 2 veces, un mes a lo más, y después dejan de hacerlo. Y ya después no se acuerdan dónde está lo bueno, ya no saben en dónde va en la Biblia. La gente no le gusta lo bueno, no le gusta leer la palabra de Dios, no le gusta acercarse a Dios, no le gusta tener comunión con Dios. No a todos, claro, hay a personas que sí han tomado esa decisión. Pero eso es algo que nosotros tenemos que entender. Entonces, cuando Eva y Adán deciden por su propia voluntad ir al árbol del bien y del mal, a sabiendo las consecuencias que el Señor les había dicho, ellos van a la busca de eso. Satanás está ahí para dominarlos. Dice la palabra del Señor: tomó pues Jehová, Dios, al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y para que lo guardare. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, dice, de cierto morirás. Miren la traducción. La traducción del lenguaje actual dice: Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, ¿ok? Pero claramente le dijo: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Si hasta hoy, hermanos, no se ha muerto, a pesar de las malas decisiones que muchas veces hemos hecho, es por la misericordia de Dios. Porque Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para librarnos de esas maldiciones, para librarnos de la muerte y del pecado. Si hasta el día de hoy has probado del árbol de ciencia del bien y del mal, y yo creo que todos hemos probado de él, y hasta el día de hoy seguimos vivos por la gracia de Dios. Quizás muchas veces hasta hemos estado jugando a la ruleta rusa. Eso se usa mucho, hermanos, en las personas que están trastornadas, que se exponen al peligro. Pero eso es lo que somos nosotros. A veces los cristianos parece que estamos jugando en la ruleta rusa. La ruleta rusa es ponerle una bala a la pistola y dispararle y creer que no va a sonar. Y muchas veces los cristianos escogemos lo malo y decimos: no va a sonar, y pum, le damos y no suena, por la gracia del Señor. Entonces es cuando nosotros nos vamos de los caminos del Señor, hacemos de las nuestras para allá y para acá, y nos olvidamos de Dios, y después decimos: no, vamos a volver, y volvemos una vez más, y después le volvemos a dar al gatillo y volvemos a darle. El único problema que en este juego, si le das más de 5 veces, vas a sufrir las consecuencias. Entonces nosotros tenemos que decidir en qué es lo que va a hacer de nuestras vidas, qué es el camino que vamos a tomar, qué es el camino que nosotros vamos a querer. Porque tarde o temprano, hermanos, llegará el momento en el momento no adecuado, y hasta ahí llegaste cuando le dispares y te dé la bala. Así que hoy tenemos la oportunidad de venir al árbol de vida, al árbol de su palabra, y venir a aquel que es la vid verdadera y que su Padre es el labrador. Jesús es el árbol de vida, hermanos. Él es la vid verdadera. Él es el árbol de vida, el árbol que estaba en el huerto del Edén. Es Jesús mismo. Él es el árbol de vida, y su palabra bendita es vida. Es guianza. Su palabra es buena y te guiará siempre a lo buena. No hay ninguna posibilidad de fracaso, no hay ninguna posibilidad de muerte. Tu decisión que tú haces de buscar a Dios está asegurada, pero si escoges el fruto de la oportunidad, del desafío de muerte, de seguro que tendrás la muerte. Damos gracias a Dios por la oportunidad que el Padre nos ha dado para escoger el árbol de vida, el cual es Cristo nuestro Salvador. Por eso, hermanos, cuando se trata de que nosotros escojamos con lo que los hermanos vienen y con lo que Dios viene a nosotros, ¿qué es lo que nos dijeron? ¿Quieres aceptar el árbol de vida? ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? ¿Quieres aceptar su palabra como tu guía?
Y muchas veces lo tuvimos que hacer de dientes para afuera. Pero ya es una ayuda, hermanos, porque el que comenzó en nosotros la buena obra lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, una de las primeras cosas que sucede en nuestras vidas es el hambre por leer su palabra. Cuando Cristo llegó a nuestro corazón, entonces estamos bien enfocados, no fracasaremos. Vamos a continuar. Génesis capítulo 3, verso del 1 al 3. Todo el panorama de felicidad, todo el panorama de gozo, todo lo que Dios hizo por Adán y Eva, se viene a derrumbar, hermanos, cuando aparece la serpiente, cuando aparece el mismo diablo, y es parte del círculo que existía en el huerto del Edén. Adán y Eva eran gentes que no tenían pecado, eran gentes que no tenían miedo, no tenían temor. Para ellos cualquiera que les hablara no importaba, ellos no se les ponía el pelo erizo, ellos no se les sobresaltaba el corazón, ellos estaban tranquilos porque ellos estaban en el huerto del Edén, tenían una naturaleza que Dios les había dado perfecta. Así es que cuando aparece la serpiente, sucede algo, hermanos, que por desgracia nos afectó a todos nosotros. Y que por naturaleza de nuestros padres, nosotros seguimos ensimismados en obedecer a esa serpiente. A esa serpiente que cada día está para atacar nuestras vidas y para llevarnos al mal, para alejarnos de la palabra, para alejarnos del árbol de vida o dudar de él. Génesis capítulo 3, verso 1 dice: pero la serpiente era astuta. Fíjense, hermano, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Hay una historia que no está en la Biblia, pero dice, hermanos, que el diablo, cuando oyó esto, él rápidamente tomó sus artimañas, su astucia. Dice que empujó a la mujer y la mujer fue y cayó en el árbol. Se abrazó del árbol para no caerse y reaccionó. No está en la Biblia, ¿ok? Esta es una historia rabínica. Y dice que el diablo inmediatamente le dijo: ¿ya ves? No te pasó nada. Y pone en duda la palabra de Dios, que es bendita, y dice: no, eso no es verdad, no vas a morir. La palabra, hermanos, astuta en hebreo es arum, que significa sutil. De esa palabra viene la palabra aurumín, que es lo que aparece cuando se dice que Adán y Eva estaban desnudos. En el hebreo todas las palabras tienen un lado positivo y un lado negativo. En este caso, la palabra arum significa sutil, sagaz, simulador, incluso hipócrita. ¿Se acuerdan ustedes que lo que le decía el Señor a los fariseos? Hipócritas, ¿hijos de quién? Hijos del diablo, porque hablaban con sutileza, con hipocresía. Y eso es exactamente el fruto del diablo, que es infiltrado en la vida de los seres humanos, y que muchas personas aún son sutiles y son hipócritas, viviendo, predicando o haciendo ritos religiosos que no tienen nada que ver, porque sus vidas no son correctas. Han escogido el camino de la serpiente. Más adelante dice que siempre habrá enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que es sutil, que es astuta y trata de experimentar en sus propios conocimientos. Habrá una lucha entre ambos. De manera que cuando Jesús decía esto a los líderes religiosos, que eran unos hipócritas, Juan capítulo 8, verso 44, lo que les está diciendo en realidad que son simiente de la serpiente y que actúan como ella. Son sutiles, son hipócritas y no revelan sus propias intenciones. Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en consideración. Vamos a continuar rápidamente. Génesis 4, 3 al 4.
nos habla del nacimiento de Caín. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo y de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aconteció que Caín trajo del fruto de su ofrenda del fruto una ofrenda al Señor. Él decidió en su corazón traer una ofrenda, como nosotros decidimos al Señor traer nuestra ofrenda. ¿Cómo traemos nuestra ofrenda? ¿Cómo traemos lo que nosotros, el fruto que le vamos a presentar a Dios? Ese hizo la diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Porque la ofrenda de Caín parecía ser una ofrenda no de entrega, sino una ofrenda normal y mandatoria. Porque cabe decir, hermanos, en el nombre del Señor, que la palabra del Señor, el árbol de vida que fue sembrado y que el hombre no tuvo la idea siquiera de ir a comer, bueno, ese árbol dice que el Señor puso unos ángeles para que no lo tocasen. No porque Dios sea egoísta, ellos pudieron haber ido al árbol y comer del árbol de vida y hubieran vivido para siempre. Pero ahora, en su condición pecaminosa, ¿cómo Dios les iba a permitir que comieran del árbol de vida? Entonces trae la vida a los seres humanos y baja su palabra bendita y la pone en el huerto del Edén y se la da a Adán. Verbalmente le da lo que se llama las instrucciones para que guíe a la humanidad. Adán se la transmite a Seth y Seth se la transmite a su hijo Enos, y dice la palabra del Señor que desde ese momento que ellos empezaron a mencionar el nombre del Señor, ellos empezaron a conocer la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, la Torá, como les llaman los judíos. Ellos la recibieron y ellos sabían perfectamente el protocolo que había para agradar a Dios, tanto en las ofrendas como en sus diezmos, como en conocer los animales limpios, como en conocer los animales impuros. Noé sabía perfectamente eso. Abraham, Isaac, Jacob fueron hombres de Dios que dice la Biblia que guardaron sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabían? Seth, Enos, que fueron los que establecieron el canon sagrado, si podemos decir, lo transmitieron a través de la humanidad. Porque a Dios le interesa que nosotros escojamos lo mejor del árbol de vida. Pero el hombre se desvió completamente. Caín significa adquirir o comprar. Fue el primero en llevar una ofrenda al Señor de su trabajo, de lo que adquirió. ¿Lo haría solo porque, qué dirán? No sabemos, pero lo trajo. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. En el español, hermano, no se aprecia bien la palabra trajo, pero en hebreo dice de manera más explícita, que nos va a ayudar a entender por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y una de las cosas dice que así Abel también se trajo él mismo, es decir, Abel se presentó a sí mismo como una ofrenda. El concepto, hermanos, de entregar un animal en sacrificio implicaba que uno mismo se estaba entregando al Señor. Por eso cuando alguien cometía una falta, un pecado, decía: trae un cordero de un año y llévalo al sacerdote para que lo sacrifiques. Y eso fue exactamente lo que hizo Abel: llevar su sacrificio, su obediencia, su querer, sus deseos. Él decidió en su propia vida hacerlo y Dios miró con agrado esto. ¿Te has puesto a pensar algo? Y yo creo que esto te va a ayudar un poco. Cuando vienes a la casa de Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás trayendo tu sacrificio. Estás trayendo tu ovejita para que el sacerdote divino la tome y la sacrifique y la reciba. Pero ¿la rechazará como la de Caín? ¿En qué condiciones venimos aquí a traerle nuestra ofrenda?
con orgullo, con vanidad, con altivez, para que no digan. Eso es exactamente lo que hizo Caín. No, hermanos. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, venimos trayendo nuestra ofrenda, nuestro sacrificio, esperando que Dios se agrade de nosotros, que cuando levantamos nuestras manos, Él nos bendiga y la unción caiga y nuestro sacrificio sea quemado y sea elevado hasta la presencia de nuestro Dios. ¿No les parece algo interesante? A mí me parece interesante esta clase de ofrendas. Así que vemos que la decisión de Caín y su ofrenda, y la decisión de Abel y su ofrenda, entregarse a sí mismo como un sacrificio, eso es lo que Dios nos demanda de nosotros. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a traer esa ofrenda el próximo domingo? Quizá hoy no venimos con muchas ganas, quizá algunos ni quisieron venir, no sabemos las causas, los motivos. Pero sí quiero que recordarles que Dios se agrada de una ofrenda correcta delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Continuamos. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a la ofrenda de Caín. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La palabra ensañó también se puede traducir como enfureció, se enfogonó. Dice que estuvo enojadísimo. Dice que entonces Caín se enfureció y su semblante se entristeció y cambió. El semblante de toda persona que se enoja tiende a cambiar. Ustedes se pueden dar cuenta perfectamente bien cuando una persona está enojada, o no le saluda, o le hace cara, o le hace gestos, en fin, suceden muchas cosas. Por el rostro se revela nuestro enojo. Puse algunas fotos ahí del enojo, de la ira, y yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que tomar en consideración muy en serio esto, porque nuestro semblante revela lo que hay en nuestro corazón. Entonces dijo Jehová a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Hermanos, ¿creen ustedes que el Señor nuestro Dios no sabía por qué estaba enojado Caín? ¿Creen que Dios no sabe eso? Claro que Él sabía, hermanos, perfectamente. Pero ¿por qué le pregunta? ¿Saben por qué le preguntó? Porque Dios trata con nosotros a través de preguntas para buscar que analicemos nuestra condición, que analicemos nuestra naturaleza, que analicemos nuestras decisiones que muchas veces hemos tomado. Y le dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti te será su deseo. Y tú puedes decidir en hacerlo y no hacerlo. Tú lo puedes decidir. Tú puedes decidir estar enojado, tú puedes decidir no estar enojado. Se dice que un muchacho quiso poner a prueba la sabiduría de un anciano, y tomó un pajarito y lo tomó en sus manos, y llegó con el anciano y le dijo: mira, tengo un pajarito, dime, ¿está vivo o está muerto? Y el anciano sabiamente le dijo: mira, el pajarito va a estar como tú quieras que esté. Y eso es verdad. Tu vida va a estar como tú quieres vivirla. Va a estar contenta como tú quieras estarla. Va a estar triste como tú quieres que esté. Dios quiere influenciar en tu vida y quiere llevarte al árbol de vida para que comas de él y vivas y seas instruido en su palabra. Pero está en nosotros tomar esas decisiones. Dios quiere de nosotros algo y solamente nos dice: no comas del árbol de vida. No te expongas a tus cualidades, no te expongas a tu destreza, no te expongas a ti mismo. Haz caso a lo que está escrito. Es decir, si uno trata de superarse o mejorarse, siempre vamos a reconocer, siempre vamos a recibir aprobación de parte de Dios si nosotros reconocemos nuestras faltas. Pero si no damos lo mejor de nosotros para Dios, entonces el pecado va a estar a la puerta. ¿Y qué significa
a ti te será su deseo. La implicación es que el pecado va a estar acechando si no buscamos ser mejor para Dios, y va a tratar de oprimir, de controlar nuestras vidas como Él sabe hacerlo. Él se especializa en este asunto, hermanos. Miren ustedes, ¿cuántas personas no tienen todo en su vida? Miren ustedes la gran cantidad de suicidios que hay en los jóvenes. Tienen buenos padres, le tienen casa, comida, vestido, escuela, dinero, viajes, tienen todo, hermanos. Pero de repente ellos deciden matarse. Y cuando ellos, hermanos, mueren, no hay nada, y los padres dicen: ¿qué pasó? Si él tenía todo en la vida, era todo lo que nosotros le habíamos dado, todo lo que estamos haciendo lo hacemos por él. Exactamente, Dios hizo todo en la cruz del Calvario por ti, pero muchas veces no nos importa y preferimos la muerte. Había un joven, de los que muchos hay en las áreas de homeless, que era un joven bien parecido, tenía buenos modales, se miraba educado y andaba de homeless. Y uno de los hermanos le preguntó: oye, ¿y tú por qué andas aquí? Dice: ¿cómo que por qué ando aquí? Sí, se ve que no es tu vida. Dice: mira, te voy a contar algo. Y le dijo: mira, yo fui huérfano. Unas personas muy ricas me adoptaron. Ellos no tenían hijos. Ellos fingieron quererme. Me dieron una gran educación, creo ingeniero, arquitecto, no sé qué era. Todo lo hicieron por mí. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Pero sabes por qué lo hicieron? Le digo: no sabemos. Pues que te querían. No, dice, lo hicieron porque me creyeron su perro. Me hicieron su perro. Estaban contentos conmigo, me acariciaban y me hacían todo porque era su perro, era su animal. Eso fue lo que él decidió en su vida, y así andaba mendigando en las calles el pan, cuando tenía unos padres amorosos que lo amaban, lo querían. Era lo único que ellos tenían, era este muchacho que ellos lo habían recogido. Qué malagradecidos, hermanos. Y así somos los seres humanos. Cuando Dios nos provee de toda clase de bendición, nos negamos a traerle una ofrenda que sea agradable, y se la traemos ahí toda torcida, toda mal. Hasta a veces hay personas, claro que aquí no, pero hay personas que van a la iglesia todos despeinados, todos mal vestidos, todo. Eso no sucede en su gran alabanza, amén. Pero eso denota la clase de ofrenda que le están ofreciendo al Señor. Pero sigue diciendo que nosotros no nos podemos enseñorear del pecado. Dice que nosotros podemos dominarlo, nosotros decidimos. Es decir, que a pesar que el pecado nos va a acechar normalmente, nosotros nos enseñorearemos sobre el pecado, volviéndonos ¿cómo? Volviéndonos a Dios. Nosotros vamos a enseñarnos del pecado. Miren una de la gracia del Señor Jesucristo, tan precioso que me llega a mi corazón. En su infinita misericordia, oiga bien, Dios nos permite jugar a la ruleta rusa y darle el gatillo e irnos al pecado, a la maldad. Pero en el momento que nosotros nos volvemos a Él, nos reconcilia nuevamente y nos da vida y vida eterna, y nos lleva a su camino, a su árbol de vida, para guiarnos y para dirigirnos. Nosotros somos los que decidimos. Por eso hay hermanos que un día sí y otro día no, un día están contentos, otro día están tristes, enojados, aburridos, celosos, odiosos y de todo eso, porque el pecado se enseñorea de nosotros. ¿Ustedes han conocido personas que se enojan fácilmente? Hay personas que se enojan fácilmente. Hay personas que todo les molesta, y eso es peligroso. A Jesús lo ofendieron, le pegaron, y él, como oveja, fue llevado al matadero. Como oveja fue llevado al matadero. No todos tenemos esos genes, amén. Mi padre era un hombre tan calmado, hermanos. A él pocas veces lo vi enojado, solamente cuando me pegó a mí, porque lo hacía enojar a mí. Pero él no era un hombre enojón, no era un hombre amargado. No, él era un hombre de paz.
A pesar de su vida pecaminosa, a pesar de todo, él no era un hombre muy agresivo. Los genes de él quizás se han reflejado en mis hermanos. Los genes de él quizás se han reflejado porque son gente de paz. Nosotros tenemos que heredar, hermanos, no la contaminación de nuestros padres que fueron contaminados con el pecado, sino el ADN de nuestro Señor Jesucristo. Hay una diferencia entre el ADN de Caín, que dice que Caín era del diablo, y el ADN de Abel o de Set. Hay una diferencia en eso. Y hay una diferencia en sus vidas. Si ustedes ven, por ejemplo, ahorita que estamos estudiando la palabra del Señor, en la generación de Caín, no se cuenta cuántos años vivieron. No se cuenta, hermano. Ni que caminaron con Dios. Pero en la generación de Set se cuentan los años que vivieron. Eran de cientos de años, 900, 800, casi 1000 años que vivían. ¿Pero por qué? Porque había una diferencia en cuanto al conocimiento. Pero aún así, hermanos, dice que la palabra del Señor, teniendo el conocimiento oral, porque no estaba escrita la palabra de Dios, no estaba escrita las instrucciones, no estaban escritas la Torá, como dicen los judíos, no, pero ellos la transmitían a través de las palabras. Los hombres escogieron el mal. Para colmo de males, la serpiente estuvo ahí para contaminarlos y, hermanos, habitar con ellos, engendrándoles hijos, gigantes, monstruos en todos los animales y en todos los seres, que Dios se cansó de eso y los destruyó. Nosotros tenemos la oportunidad de decidir lo que vamos a hacer en nuestras vidas. Vamos a continuar. Y digo Caín a su hermano. Fíjense aquí está, hermanos. Aquí está lo que muchas veces se trae en el corazón. Esto es bien peligroso. Cuando alguien te invita a su casa por algún motivo insano, vas a sufrir las consecuencias. Cuando tú haces caso a algo que no debes de ir, no debes de hacer, pero que por alguna razón tú, en tu humildad, en tu creer que todo está bien, cedes a esto, muchas veces tienes que lamentarte y dices, ni hubiera ido a esa fiesta, ni hubiera ido a esa reunión, ni le hubiera hecho caso, ni esto ni lo otro. ¿Por qué? Porque no sabes el corazón de las personas. El corazón de Caín era un corazón malo. La Biblia dice que era hijo del diablo y que los genes del diablo estaban en su vida. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y Abel fue con él. Dice, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Caín, hermanos, llevó a su hermano y lo mató, dice. Dice la palabra del Señor que Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Dios le dio una grande oportunidad a Caín y a la vez Caín le abrió la puerta al pecado. Caín prefirió echarle la culpa a los demás, como muchas veces lo hacemos, cuando hacemos cosas malas, guardando el resentimiento, enojándose al punto de matar a su hermano. La gente vive enojada, vive con dolor, vive con tristeza en su corazón y siempre le echamos la culpa a otros. Cuando nosotros nos podemos liberar de la culpa, cuando acudimos al Señor nuestro Dios, aún siendo culpables, podemos acudir al Señor y decir, Señor, perdóname. Y Dios lo hará. Por eso le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dándole la oportunidad para que Caín confesara su pecado delante de Dios. Veamos ahora cuánta misericordia de Dios, que a pesar de eso, dice, y Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé. Y groseramente le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Cuando Dios le da la oportunidad, Señor, perdóname, lo maté, sentí celo, sentí coraje, perdóname.
Dios, que es un Dios de oportunidades, nos da la oportunidad de que nosotros decidamos: o vas a seguir atado en tu pecado, vas a seguir atado en tu tristeza, vas a seguir atado en tu dolor, o vas a perdonar y vas a ser libre de tu dolor. Qué bueno es Dios, hermanos. ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Abel, hermanos? Claro que sí sabía. Pero la pregunta, ¿dónde está Abel? Una vez más, Dios siempre está queriendo perdonarnos a través de la reflexión, a través del perdón, a través de la confesión, a través del arrepentimiento. Dios quiere eso de nosotros. No, pero ¿qué Él me hizo? Es cierto, Él te hizo. Y porque Él te hizo, ahora vives lleno de rencor, de coraje, de odio, de resentimiento, porque Él te hizo. Él va a pagar las consecuencias. Pero tú estás en peor condición, porque ahora tú lo odias, lo desprecias, lo maldices, le deseas lo malo por lo que te hizo. Estás mal. Si tú tomas la decisión de perdonarlo, te vas a liberar a ti mismo. Y Dios te va a perdonar a ti y te va a recibir y tendrás la oportunidad de restaurar tu vida. Qué bueno es Dios, mi hermano. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor y vemos lo que enseña la Biblia, miren lo que dice Proverbios 28:13. El que cubre sus pecados, ese no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Caín se quedó callado, no hubiera nadie dicho nada, hubieran encontrado haber muerto y nada hubiera sucedido. Encubriendo su pecado, encubriendo sus faltas. Cuando el pueblo de Israel entró en Jericó, y Dios había dicho que no tomara nada de Jericó, uno del pueblo de Dios tomó un lingote de oro y lo guardó y lo escondió. Y vino el mal y el castigo sobre el pueblo por esta causa. Josué dice: ¿qué está pasando? Y Dios le dice: hay un pecado de Israel. ¿Pero cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿En dónde? Y Dios le revela y le dice: ¿qué has hecho, hijo mío? Le dice al que se robó eso. Dice: yo lo robé, lo codicié y lo escondí. Como si Dios nunca se fuera a dar cuenta de la situación. Yo les he dicho a ustedes, aquí en Hawái es un pueblo chico. Todos sabrán tu actitud, todos hablarán de ti, o bien o mal, de acuerdo a tu decisión. ¿Quieres ser odioso? ¿Quieres hablar mal de la gente? ¿Quieres exponer tu ira, tu coraje, tu resentimiento? ¿Quieres que sepan la clase de persona que eres? Ellos van a saber perfectamente solo con mirarte y con cómo respondemos. ¿Quieres que hablen bien de ti? Ellos dirán: no, hombre, una bendición. No quiero gloriarme, pero mi hijo tiene una gran reputación en la compañía que tenemos. Y un muchacho vino a decirnos: para la gloria del Señor, a Dios sea la gloria. Y dice: oye, usted tiene muy buena reputación. Le digo: ¿por qué? Nosotros decimos: somos normales, somos cristianos, es todo. No, hombre, los de tal parte hablan muy bien de ustedes. Cuando va la gente y le dice: ¿sabes qué? Quiero que me hagan un trabajo fulano. Dice: ve con ellos, son gente muy honesta, muy sincera, muy trabajadora y hacen las cosas muy bien. Dijo: eso yo nunca lo había escuchado. Primera vez que escuché esto. Pero aquí en Hawái todos se dan cuenta, hermanos. Hay un dicho que dice: crea fama y échate a dormir. Que te conozcan como una persona sincera, honesta, alegre, ayudadora, que busca de Dios, que ora por las personas. Ellos se van a arrimar a ti y van a hablar muy buenas cosas de ti y nos van a llegar hasta nuestros oídos. Saben que me siento muy orgulloso de mis jóvenes. Cuando ellos han estado en la escuela, les han preguntado: ¿y aquí vienen los hermanos de su gran alabanza? La maestra dice: sí, aquí vienen. Qué muchachos tan respetuosos, qué buenos muchachos. Se ve que sus padres los han educado bien. Me siento tan orgulloso, hermanos,
que digo, gloria a Dios, que es el ejemplo que dan. Todos se darán cuenta. Imagínense ustedes, hermanos, si todos se dan cuenta, cómo Dios no se va a dar cuenta que Caín había matado a Abel. El que cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa alcanzará misericordia. ¿Qué significa confesar? Confesar es ponerse de acuerdo con Dios, que lo que Él llama pecado, nosotros también lo llamamos pecado. Es aceptar que Dios nos dio una oportunidad para ofrecer la ofrenda que puede controlar el pecado, que puede cambiar y enseñorearnos sobre el pecado y no hacerlo. Eso es confesar, y las consecuencias de eso es pedir perdón. Es verdad. Pero cuando nosotros nos excusamos, no, es que Él me hizo, yo no le hice nada, pero Él me hizo, ya ahí estamos mal, hermanos. Nunca podemos admitir nuestra responsabilidad, nunca podemos admitir que estamos mal. Ese es uno de los factores más terribles del ser humano, heredados de Satanás, heredados de la simiente del diablo, heredados de Caín. Yo no soy nada. Hasta enojado le contestó a Dios, ¿qué? ¿A poco yo lo ando guardando? ¿Por qué me preguntas a mí? Búscalo. Despreciamos la oportunidad que Dios nos da para el perdón. Por eso Dios nos pregunta, ¿qué has hecho? No sé si muchas veces hasta tú mismo, cuando has hecho algo malo, al otro día te viene a tocar, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice, Dios mío? Bueno, es la voz de Dios para que recibas el perdón. Pónganse de pie, mis queridos hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. Los años no siempre borran nuestras maldades o nuestras malas decisiones. Las personas a veces no se arrepienten, no piden perdón a Dios, viven con su inseguridad, viven con su odio, con su resentimiento por años y no quieren decidirse. La Biblia nos enseña que el que cubre sus pecados no prosperará, pero si los confesamos alcanzaremos misericordia. Pasaron los años, han pasado los años, y hasta nuestros días sabemos que Abel lo mató a su hermano por envidia, por odio, por resentimiento. Ahora imagínense a los padres que tuvieron que enterrar a su primer hijo, hermanos, llevarlo a la tumba y llorar y ver que su hermano lo había matado. Nunca se borran las malas decisiones, nunca se borran los pecados en nuestras vidas cuando no los llevamos a Jesús, nuestro Salvador. Dice, yo me encargaré de tus pecados, me olvidaré de tus pecados, los arrojaré al mar, a lo más profundo de la mar, y nunca más me acordaré de ellos. No sé por qué muchas personas se acuerdan de sus pecados. No sé por qué muchas personas no han podido perdonar lo que le hicieron. Es tiempo de decidirnos a hacer lo bueno delante de Dios. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. No se olvidó como madre, no se olvidó la historia, nos olvidamos nosotros. Recuerde, una mala decisión que hagas no se olvidará, al menos que tú la traigas a la presencia de Dios. Y Él dice, soy yo el que borra tus pecados, soy yo el que tengo misericordia de ti. Es Él el que hará misericordia contigo. Pero en esta mañana tú tienes que decidir en tu vida, o eres feliz o vas a vivir como vivió Caín, con el espíritu de vagabundo por todas partes en el mundo, huyendo de sus hermanos. Y así hay personas que tienen el espíritu de vagabundo de Caín y no encuentran lugar en ninguna parte. Por eso las gentes se mueven de un lado a otro, no son estables ni aún en sus propias iglesias. La gente en la Mela, por ejemplo, hay muchas iglesias porque allí hay muchos chapulines y ranas que brincan de una iglesia a otra porque tienen el espíritu del vagabundo, no tienen una entrega completa a nuestro Dios. Quiera Dios que este mensaje nos ayude para hacer buenas decisiones. Amén. ¿Por qué no oramos al Dios? Es tiempo de hacer decisiones correctas, hermanos. Las personas a veces se divorcian de unos buenos matrimonios y pierden.
Las personas muchas veces se divorcian del odio, del resentimiento, del maltrato, y a veces tienen buenos resultados. Es el árbol del bien y del mal. Puede que te salga bien, puede que te salga mal. Pero la enseñanza de esta mañana es: come del árbol de vida, garantizado que te va a salir bien. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué no pasamos al altar unos momentos y oramos al Señor? Dígale al Señor: este año voy a hacer decisiones correctas delante de Dios. De mí no se va a burlar el diablo. De mí no se va a burlar Satanás. Yo voy a tomar control sobre el pecado, voy a tomar control sobre la maldad, voy a tomar control sobre mis sentimientos, voy a hacer todo de lo que esté de mi parte para perdonar al que me ofendió, para perdonar a quien me hizo daño. Yo voy a hacer todo en el interés. Yo quiero ser feliz. Porque como prediqué la otra semana, 2 semanas atrás, el odio, el resentimiento, lo que tú pensaste solo fue un acontecimiento que ya nadie se acuerda, pero tú todavía lo tienes ahí en tu corazón. Hagamos una decisión. Comamos del árbol de vida. Garantizado que vamos a ganar. Garantizado que vamos a tener la victoria. Garantizado que vamos a ser libres. Se va a ir la tristeza, el dolor, cuando nosotros comamos del árbol de vida, del árbol que no tiene rechazo, del árbol que no hay derrota. Decide en tu corazón, decide en tu vida que esta mañana nuestras decisiones sean unas decisiones tan correctas que podamos gozar de la presencia de Dios. ¿Lo quieren hacer? Cierren sus ojos en el nombre de Jesús. Cierren sus ojos en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, yo he matado a mi hermano Abel y me he quedado callado durante mucho tiempo. Yo he matado con mis palabras. Perdóname, Señor, me arrepiento. Decide perdonar a aquella persona que te hizo tanto daño. Decide en estos momentos, para tu liberación, para tu bienestar, para tu felicidad, para tu gozo. Decídelo. Y dile al Señor: Señor, perdóname. Perdóname por cargar esto en mi vida. Mira mi cara, tristeza, dolor, infelicidad. Mírame, Señor, mi condición. Mira mi corazón, Señor, que llora, que sangra, que derrama lágrimas. Perdóname, Señor. Ayúdame a tomar decisiones correctas delante de ti. Ayúdame a tomar decisiones perfectas delante de ti, Señor. Que alcance el oportuno socorro que tú tienes para mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te pido que me ayudes, Señor, que me guardes, que me perdones. Te pido que me ayudes a hacer buenas decisiones, que no sea como Adán ni como Eva, Señor. Que pueda gozar de tu presencia, Señor. Una vez más, que el Señor les bendiga, mis hermanos. Esta mañana hemos aprendido algo que es muy importante y muy vital para nuestras vidas, y es hacer buenas decisiones. Dios nos ha bendecido y nos ha dado la vida, la salud, el privilegio, para los que conocemos al Señor, de conocer su palabra y de conocer y comer del árbol de vida. Para los que no le conocen, lo invitamos para que conozca a su Salvador, a Jesús, el que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, al que nos dio la paz, la tranquilidad y que nos reconcilia juntamente con Dios el Padre. Quiero decirles que el Señor, en su misericordia, nos ha permitido hacer buenas decisiones, y una de las decisiones mejores que hemos tenido en nuestra vida es poder aceptarle en nuestro corazón. Es la decisión que yo quiero animarlos para que ustedes acepten a Jesús como su Salvador personal, lo reciban en su vida, coman del árbol de vida, estudien su palabra bendita, y Dios les garantiza a ustedes la bendición y la felicidad. Hay una garantía de parte de Dios en la obediencia. Si Adán y Eva hubieran obedecido al Señor en el huerto del Edén, nunca hubiéramos salido de ahí. Siempre hubiéramos estado obedeciendo, solamente no comer del árbol del bien y del mal.
Porque una vez que comemos del árbol de bien y del mal y hacemos nuestras propias decisiones, y a veces muy malas decisiones, tenemos que sufrir el dolor, el daño, el rechazo, las críticas y todo lo que las cosas malas que Satanás trae a nuestra vida. Todo por no tener buenas decisiones. Yo quiero hablarles a ustedes que al hacer decisiones correctas nos van a llevar a la victoria y a la felicidad. Dice la palabra del Señor que quien cure sus pecados no prosperará, pero el que los confiese aparte alcanzará misericordia. ¿Quieres alcanzar misericordia? Puedes reconocer que tú eres el culpable de tu situación, que estás sufriendo por tu culpa. Y si alguien te hizo daño, tú le puedes echar la culpa a esa persona, y porque tú le echas la culpa a esa persona, te llenas de resentimientos, de amargura, de odio, y vives una vida infeliz. Pero si tú te vuelves a Dios y perdonas a las personas, te perdonarás a ti mismo y Dios te perdonará a ti, y vendrá la garantía de ser feliz a través de la obediencia a su palabra bendita. Si no conoces a Jesús como tu Salvador personal, te invito. Esta es una de las invitaciones que siempre hacemos para que aceptes a Jesús como tu Salvador personal. Para que aceptes comer del árbol de vida. Para que tengas vida y vida en abundancia. Para que puedas gozar de tu familia, de lo que tienes, de lo que comes, de lo que actúas, de lo que vistes. Que no haya infelicidad en ti, sino que seas feliz en tu vida y con todos los que te rodean. Si tú lo haces en esta mañana, Jesús va a entrar a tu corazón y a tu vida. Tú vas a experimentar ese gozo y esa paz solo en fe, porque Dios así lo ha prometido. Allí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos, si así lo quieres, si no, como sea, en la sala, en el comedor, en tu cama, donde estés, y dile al Señor: Señor Jesús, yo quiero ser feliz. Yo quiero que vengas a mi vida y me llenes de felicidad. Señor, sé que he pecado, sé que he hecho lo malo, sé que me he portado mal, sé, Señor, que he ofendido a personas. Perdóname, perdóname, Señor. Yo los perdono por lo que me hicieron. Yo los perdono por el rechazo que mi padre y mi madre tuvo contra mí. Los perdono en el nombre de Jesús. Pero tú, ten misericordia de mí. Ven a mi corazón, a mi vida. Lléname con tu presencia. Saca de mí todo lo malo que no te agrada. Y dame una nueva vida. Una vida de felicidad, de acuerdo a lo que tu palabra bendita dice. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Gocen su experiencia en Cristo Jesús y verán ustedes que ustedes se van a sentir felices, liberados, perdonados, porque esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. No hay ángeles, no hay relámpagos, no hay luces, no pasó nada aparentemente. Pero si tú lo aceptaste, tú vas a ver la diferencia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana aquí en su gran alabanza.